idea de, la idea de este repaso, que íbamos hablando principalmente por el tema de las vistas, ¿ya? El tema de los controladores. Entonces, básicamente lo que yo quiero conversar con ustedes ahora es que vayamos viendo cuáles fueron, o recordando un poco de partida, cuál es la definición de lo que es un patrón. ¿Ya? Me imagino que la deben tener así como súper clarita a todos ustedes. ¿Qué es un patrón? ¿Se acuerdan que era un patrón? De certamen 1. ¿Alguien por ahí se acuerda? ¿Cierto? Una solución que ha demostrado ser exitosa para un problema que es recurrente. ¿Ya? En el fondo, el patrón es una reutilización de un conocimiento, ¿cierto? ¿Por qué de un conocimiento? Porque en el fondo alguien sabe cómo resolver este problema. ¿Ya? Hay una implementada esa solución N veces, ya ha funcionado esas N veces. Por lo tanto, la tenemos a disposición ahí de utilizar o volver a utilizar el conocimiento de cómo resolver esa situación. ¿Ya? ¿Por qué MVC es un patrón? ¿O MVC es un patrón? Sí, ¿cierto? MVC es un patrón. Partamos. Por ejemplo, nosotros dijimos que los patrones son una propuesta de solución a un problema recurrente. Por lo tanto, MVC tiene que tener un problema y ser una solución. ¿Cuál es el problema que resuelve el uso de MVC? ¿Cuál es el problema que resuelve? ¿Ya? Va por el tema del orden, pero es más allá de, sí, es como una forma de ordenar nuestro código, pero en base a ciertas separaciones de responsabilidades. ¿Sí? ¿Se acuerdan que MVC tiene tres elementos? Modelos, vistas y controladores. Cada uno de esos tres elementos, que finalmente tienen código detrás, tienen responsabilidades distintas. Entonces, ¿cuál es el problema? Necesitamos ordenar nuestro código, necesitamos definir responsabilidades y separar esas responsabilidades. Y MVC nos dice el cómo hacer eso. ¿Ya? Entonces, por eso es que es un patrón. ¿Ya? Pero también nosotros dijimos que hay ciertas cosas que MVC no nos dice. ¿Qué cosas MVC no nos decía? Y que fuimos estudiando en las últimas clases. Ah, ¿cierto? ¿Cómo implementarlo? MVC no nos dice cómo se va a implementar. ¿Mm? MVC no nos dice cómo poder mapear los objetos de la base de datos relacional a este mundo objetual. Para eso están los ORM. MVC tampoco nos dice cuántos controles vamos a hacer ni cuántas pistas vamos a generar. Entonces, MVC nos da como un punto de partida nomás. ¿Ya? Es como el puro puntapié inicial respecto a cómo nos vamos a ordenar. Pero no nos da más detalle de cómo hacerlo. Nosotros fuimos viendo como alguna forma de cómo poder nosotros empezar a definir, o lógicas para poder definir los controladores y también poder trabajar con nuestras vistas. Porque fueron apareciendo otros problemas. ¿Cuántos controladores yo voy a crear? Y ante ese problema nace distintos esquemas. Y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a estudiar ahora un escenario que es ficticio, pero la idea es que empecemos a tomar como algunas de estas especies de decisiones de diseño. La idea básicamente es que vayamos conversando qué cosas podríamos hacer o qué cosas a ustedes se les ocurren. Ya que podría decirse que son decisiones a las cuales ustedes deberían enfrentarse, al menos en su proyecto, y lo más probable es que se enfrenten dentro de su vida laboral en el futuro. Claramente aquí dice que este es un escenario ficticio y dice un poco exagerado, y en realidad es bastante exagerado. ¿Ya? Pero vamos a ver cómo nos va. ¿De acuerdo? Entonces dice, suponer el siguiente escenario. Tiene que construir un sistema web para la gestión de un vivero. ¿Ya?
Los trabajadores de los viveros, que son uno de los usuarios que, para los cuales nosotros vamos a construir nuestro sistema, son los trabajadores del vivero, necesitan ver qué secciones tiene un vivero, cuántas, dentro de la sección, cuáles son las plantas, y si uno va al detalle de una planta, la información que hay dentro de esa planta. ¿Ya? Entonces ahí tiene como 3 niveles de información. En secciones, plantas de una sección y detalles de las plantas. ¿Ya? Es un poco la idea. Insisto que este es un escenario ficticio. Entonces, ¿cómo funciona? Nuestra página debería estar como partir con el nivel general de información que es el vivero. Los viveros tienen secciones, las secciones tienen plantas y las plantas tienen, bueno, la sección tiene plantas y las plantas, una planta específica tiene detalle. ¿Ya? Entonces la idea es que nosotros utilicemos, eh, por decirlo así, la información que hemos visto en las clases, los conceptos, los patrones que hemos estudiado, y lo tratemos de aplicar en esta situación. ¿De acuerdo? Entonces, partamos como, supongamos que estamos en una reunión, estamos en un equipo y uno de nuestros colegas nos dice, eh, tenemos que diseñar e implementar el sistema, entonces uno de los miembros de nuestro equipo dice, podemos utilizar el patrón JavaScript, HTML y CSS para construir el sistema. ¿Qué les parece esto? ¿Está bien? ¿Estamos menos? ¿Está mal? ¿Qué creen ustedes respecto a esta afirmación? JS es JavaScript. ¿Ya? ¿Cierto? Nosotros vimos que JavaScript, HTML y CSS lo usamos para las vistas. No suena muy correcto, ¿cierto? De partida tenemos una vista de que nosotros estudiamos todo esto cuando teníamos que construir las vistas. Eso fue lo primero. ¿O no? ¿Ya? ¿A alguien le suena que está bien? ¿O, no? ¿O alguien está completamente perdido y no tiene idea de lo que estamos hablando? Igual me interesa saber lo que dice el resto porque es la clase de repaso, entonces la idea es para saber también cómo están ustedes. ¿Ya? ¿Qué opinan los demás? ¿Qué dicen los demás? A lo mejor se quedaron dormidos el resto ya. Entonces esto no es un patrón de partida. ¿Ya? Esto está completamente, es como una aberración, por decirlo así. JavaScript, HTML, CSS son tecnologías, ¿cierto? Son, que están a nuestra disposición para poder trabajar en la construcción de las vistas, pero no son un patrón. No son un patrón, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces ténganlo súper claro. Entonces la idea es que vayamos ahora viendo respecto a la situación que describimos, controladores, vistas y modelos que nosotros podríamos identificar a simple vista. ¿Mm? Porque la idea es que de implementar MVC es definir cuáles son los modelos, con qué vistas vamos a trabajar y qué controladores vamos a tener. ¿Ya? Entonces, de lo que recién conversamos, de la descripción que recién hicimos, ¿qué controlador ustedes infieren? ¿Qué vistas ustedes construirían? ¿Qué modelo ustedes identifican? ¿Cuáles ven? Ya, entonces tenemos un modelo que tendría la información de una planta, ¿cierto? Porque hablamos que teníamos que ver la información de una planta. Entonces tenemos un modelo de planta, ¿ya? Entonces voy a anotar aquí, modelos, la planta. Eh, ¿Qué más? Ya, tenemos una vista con las plantas, ¿cierto? Una vista de varias plantas, por decirlo así. Catálogo de plantas, como dice el compañero. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Ya, un modelo para las secciones, ¿sí?
¿Qué otra cosa se le ocurre? ¿Qué otra cosa pueden identificar? El estado de la planta por sector. ¿Por qué el estado de la planta por sector? Como la cantidad disponible por sector, una cosa así. ¿Ya? Digamos que el estado de la planta tendría que ser un atributo, ¿cierto? De esa clase del modelo de plantas, ¿ya? Entonces sería como un atributo a considerar dentro del modelo de plantas, ¿ya? Entonces vamos a poner el estado. Controladores. ¿Alguien ha visto controladores? ¿Se le ocurriría qué controladores definir? Ya, los trabajadores son como el actor que interactúa con el sistema. El trabajador de vivero es un actor, ¿ya? Hay usuarios que son trabajadores de vivero que van a querer ver esta información, ¿ya? Pero cuando tú dices que trabajadores son un controlador en el sentido que tú dices tomar todas las peticiones de los usuarios, actores, trabajadores, ¿a eso te refieres? Ya, los controladores son un poquito más difíciles, ¿cierto? Los modelos y las vistas se nos hacen como súper naturales, pero los controladores en general se nos van a hacer como un poquito más complicados. Imagina menos yo que en su proyecto el tema de los controladores también se le está volviendo un poquito más complicado, o no son tan fáciles de visualizar, ¿cierto? Ya. Entonces, por eso tenemos que apoyarnos también un poquito en los patrones que nosotros vimos. Que ustedes se recuerdan, cuando nosotros vimos los controladores, vimos que habían dos patrones que nos ayudan un poco a definirlos, ¿cierto? Page controller y front controller. Pero eso tiene una lógica detrás. Crear una página, que en el fondo es crear el controlador por recurso, o crear uno que centralice. Y eso dependía de los escenarios. ¿Ya? Entonces, yo le, anotando un poco lo que ustedes dicen, y yo, bueno, preparando la clase, identifiqué dos modelos, el modelo de planta y el modelo de sección. ¿Ya? Una página inicial, que vendría a ser esto en el fondo, ¿ya? Eh, una página con el detalle de plantas que hay una sección, y una página con el detalle de la planta, ¿ya? Que fueron las cosas que ustedes mismos me dijeron. Y en el caso de los controladores definí tres controladores. Un controlador inicial, que le puse home, un controlador de la sección y un controlador de la planta. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando el usuario, que en este caso va a ser el trabajador de vivero, envía una petición al home controller para iniciar como su flujo de trabajo, ¿ya? Se va a cargar una vista con una vista con una lista de secciones. ¿Ya? En el fondo va a ser esto. ¿Ya? Cuando selecciona alguna sección específica, se envía una petición al controlador sección, que va a tener el modelo de la sección y una lista de plantas. En el fondo me va a cargar esto. ¿Ya? Y cuando yo selecciono una planta en particular, va a ir al controlador de planta con el modelo de la planta y me va a cargar la vista del detalle de una planta. ¿Ya? Si se fijan, estoy usando casi las mismas vistas que ustedes definieron, solo que algunas más, y los modelos que ustedes también definieron. ¿Sí? Digamos como lo mismo. Entonces, si se fijan, lo que yo dije que tengo secciones, plantas y el inicio, que es más que nada como utilitario, por decirlo así. ¿Ya? Utilizando los modelos que ustedes mismos identificaron, definí como estas lógicas de navegación. Pero en el fondo, lo que yo usé detrás fue un patrón, ¿cierto? No fue algo que a mí se me ocurrió porque sí. En el fondo, estas decisiones están fundamentadas por algo. Hubo una lógica detrás. Yo sé que ante el problema de cuántos controladores definir, utilicé una lógica.
Me apoyé de algo, de un conocimiento de qué era cómo definirlo. La pregunta es, ¿en qué patrón yo me basé para hacer esto? ¿Se aprecia que hay una lógica detrás en la definición de estos controladores? Sí, ¿cuál fue la lógica? Ya, controlar todo el modelo entrega a la vista. Sí, esa es la del funcionamiento. Pero en esta definición de acá, de estos controladores, ¿cuál fue un poquito la lógica que había? ¿Cierto? Cada página o cada recurso tiene un controlador. Entonces yo creé un controlador por recurso. ¿A qué patrón corresponde a eso? De lo que nosotros estudiamos. Ya hay una opción que dice, Aníbal dice Page Controller. ¿Qué opinan los demás? ¿Qué dice el resto? Ya, alguien dice template view, entonces voy a anotar, tengo un page controller, tengo un template view, ¿qué dice el resto? ¿Qué dicen los demás? Tengo 2 votos por page controller, 3 votos por page controller. Ya, page controller está ganando. Ya. Entonces, veamos cómo saber qué es lo que está pasando. De partida, de partida. ¿Cuál de estos patrones no trabaja con el controlador? Veamos. Page controller. ¿Es un patrón para definir cuántos controladores yo puedo trabajar? Sí. Entonces podría ser eventualmente. Front controller. ¿Es un patrón para definir con cuántos controladores yo voy a generar, voy a trabajar, voy a desarrollar? ¿Es front controller alguna otra lógica para hacer eso? ¿Sí o no? ¿Sí? Era una lógica que era como tener un controlador que redireccionara, ¿cierto? Entonces sí, era una lógica. Data mapper. ¿Qué era data mapper? Data mapper era ¿cierto? Un patrón de ORM, del mapeo de objeto racional. Template view. ¿Qué era? ¿Se acuerdan qué era template view? Template view es sobre las pistas. Por lo tanto, este de acá no se relaciona con controlador y ese de acá tampoco se relaciona con controlador. Entonces nos quedan estas dos opciones, la A o la B.
¿ya? Tenemos que descartar entre esas dos. Entonces, recuerden, Page Controller lo que hace, genera un controlador por recurso, una página por recurso. Acuérdense que el concepto de página no es el mismo concepto de vista. Una página podría tener varias vistas, ¿ya? Y el front controller lo que hace, en vez de definir una por recurso, define una sola, define un único controlador, que en la práctica ese controlador va redireccionando o va derivando a distintos page controllers según alguna lógica transversal. Entonces, en base a lo que vimos recién, en base a esta definición que vimos ahora, en estos distintos puntos de los controladores, sería page controller o front controller. ¿Cuál sería? Page controller, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien que no esté de acuerdo? Entonces veamos qué pasa. Efectivamente era page controller, ¿cierto? Porque generamos un controlador por recurso, ¿ya? Entonces, si se fijan, en la práctica puede que haya sonado así como rápido, en realidad así como que, y no se le hace hasta casi natural el poder definir estos controladores, ¿ya? La idea que detrás de eso hay una lógica, que es la que nosotros vimos en clase. Entonces, así es como se materializa, ¿ya? Y lo más probable es que ustedes enfrenten el mismo proceso, ¿ya?, de diseño cuando ustedes trabajando en sus proyectos, ¿ya? La idea es que se den el mismo tiempo de hacer como un dibujito o anotar, etcétera, porque les va a ayudar harto antes de ponerse a implementar, ¿ya? Entonces dice que ya una vez que hicimos todo este diseño, etcétera, nuestro cliente nos pide un cambio, ¿ya? Un cambio de requerimiento, ¿ya? Porque ahora busca incorporar a los clientes. Entonces, la idea es que tanto trabajadores como clientes, no usuarios, clientes del vivero, ahí vamos a ver eso. Vamos a tratar de ver un ejemplo de cómo Front Controller interactúa con un Page Controller, o cuándo poder usar eso, ¿ya? Pero lo vamos a ver. Entonces, la idea es que tanto trabajadores como, ahí es clientes, no usuarios, del vivero deban registrarse en el sistema. Los clientes ven primero la lista de las plantas, ¿ya? Entonces, si se fijan, nosotros como trabajadores primero veíamos, voy a devolver, las secciones, después dentro de una sección veíamos las plantas, y después de una planta veíamos su detalle. En cambio, los clientes del vivero, ¿qué van a ver primero? Van a ver primero una lista de plantas. Y al seleccionar una planta, van a ver el detalle. Y en ese detalle van a estar las secciones donde puede estar la planta, ¿ya? Es decir, los clientes ven esto primero. A diferencia de lo que vería un trabajador de vivero. Primero ven la lista de plantas que existen. Luego, seleccionan una en particular y ven su detalle. Y dentro de su detalle van a ver en qué parte pueden estar, ¿ya? Hay un cambio en la navegación. Entonces, la idea es que nosotros tenemos que ver, ¿el cambio de escenario modifica la cantidad de modelos que tenemos definidos? Ustedes me habían dicho que habían identificado dos modelos, sección y planta. ¿Será necesario definir algún otro modelo? Aníbal dice que no. ¿Qué opinan el resto? ¿Mm? ¿Cierto? Pues que desde el punto de vista de los modelos, no. Ahora, desde el punto de las vistas, pues que sí necesite más vistas, porque empieza a diferenciar ciertos aspectos. Por lo tanto, puede que la cantidad de vistas cambie. Y también, como dice Aníbal, desde el punto de vista de los controladores, puede que también necesite hacer como ciertos ajustes, ya porque empezaron a haber ciertas diferencias. Quizás los modelos detrás de las vistas son las mismas. La forma de mostrar la información, la forma de llegar a los recursos va a ir cambiando, ¿ya? Según estos dos nuevos tipos de actores que interactúan con el sistema, ¿ya? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Voy a tener una página inicial Home Controller, ¿ya? O me voy a basar en el mismo controlador Home, pero ahora en caso de un trabajador,
me va a enviar al contador de secciones, ¿ya? Para mostrarme la lista de secciones, una vista con la lista de secciones. Y si soy un cliente, me va a enviar al contador de las plantas para mostrarme una página con la lista total de plantas que existen, ¿ya? ¿Qué patrón es este? ¿Doble vista? ¿A qué se refieren con doble vista? Ahí me perdí la verdad. Ya, creo que para tratar de ordenar un poco la conversación, eh, no es que estemos usando doble vista. Fíjense lo siguiente. Nosotros teníamos al principio, ya, un controlador home. ¿Qué es lo que hacía? Me mostraba la lista de secciones, porque al final el único actor que nosotros teníamos era nuestro trabajador, ¿ya? Pero ahora lo que yo estoy diciendo es que estoy como moviendo mi elemento, lo empecé como a adecuar, ¿ya? A ordenar. Entonces, la lista de secciones que antes era como la página inicial, la voy a asociar directamente al controlador de secciones. Es decir, el controlador de secciones me va a mostrar las listas de las secciones que hay en el vivero, lo que antes era al principio. Y ahora apareció otro usuario que él quiere ver la lista de plantas. Entonces esa vista yo la asocié al controlador de plantas. En estricto rigor, aquí sigue como una lógica tipo page controller, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cada controlador, cada recurso está asociado a un controlador. Pero el controller, en vez de enviarle una vista directa, lo que yo hago, lo utilizo para diferenciar. ¿Qué usuario se está conectando al sistema? ¿Qué tipo de actor es? ¿Es un trabajador del vivero o es un cliente del vivero? Si es un trabajador del vivero, yo lo redirecciono o lo envío al controlador de secciones para que me muestre la vista inicial con las secciones totales del vivero. Si es un cliente del vivero, lo redirecciono al controlador de las plantas para que me muestre la lista total de plantas que existen. ¿Ya? Entonces, ¿cambió mi lógica de navegación de los controladores? ¿Ya? Aníbal dice que sí, cambió la forma en que estoy navegando, cambió la forma en la cual yo interactúo con el sistema desde el punto de vista de los controladores. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué opina el resto? ¿Cierto? De partida cambió. ¿Cuál es el cambio principal? ¿Cuál es el cambio que ustedes notan? Antes, ¿cómo era? Ya, vamos a recordar antes cómo era. Era así. El usuario llegaba, se conectaba al controlador, el controlador me llevaba una vista. Luego yo seleccionaba una sección, por ejemplo, me mostraba esto de acá. Y luego seleccionaba una planta, me mostraba esto de acá. Cada controlador tenía sus vistas asociadas. Pero ahora yo tengo un controlador que no tiene vistas asociadas, ¿se fijan? O por lo menos en la dimensión que nosotros definimos no tiene vistas asociadas, sino que en base a la definición del tipo de usuario, el actor identifica el rol del actor, me redirecciona a controladores distintos. ¿Ya? Entonces, efectivamente, es un cambio un poco en la lógica en la cual yo estoy navegando o con la cual los controladores están interactuando entre sí. ¿Qué tipo de esquema es? ¿Qué tipo de patrones? Claro, tengo un controlador que después me está redireccionando a otras.
¿Ya? ¿Qué estoy haciendo en el fondo? ¿Qué fue lo que hice? De partida. ¿Por qué hice esto? ¿Ya? Porque tenía una lógica, ¿cierto? Que necesitaba diferenciar qué usuario era, ¿ya? Porque dependiendo del tipo de usuario era como en el fondo la página inicial con la cual nosotros íbamos a trabajar. Entonces hubo una necesidad, ¿ya? Hubo una lógica que yo necesitaba implementar para poder diferenciar los actores, porque era necesario para la visualización del sistema, ¿ya? Eso está claro. ¿Qué esquema seguimos para hacer esto? ¿Qué esquema seguimos? Ya. Entonces, sabemos que data mapper y template view no son. Sabemos que ahora es from controller. ¿Por qué es from controller? Porque tengo un controlador que recibe las peticiones, por decir así, que centraliza esa información y que luego la redirecciona a donde corresponde. Por eso nosotros decíamos que en la práctica, from controller, from controller. From controller, porque page controller es el caso anterior. Page controller es esto. ¿Ya? Un recurso. Una página por recurso. ¿Ya? En cambio, aquí el from controller lo que hace es que centraliza esas llamadas. Nosotros dijimos algo también en la clase pasada, o cuando vimos esto en realidad, como hace 2 clases atrás, que From Controller se apoya en Page Controller. ¿Se acuerdan? Que en la práctica, un From Controller o el uso de From Controller redirecciona a distintos Page Controllers. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Esto es Page Controller. Seguimos el mismo esquema de antes. Pero ¿qué es lo que está haciendo este controlador ahora? Está redireccionando. ¿Ya? Por eso que en la práctica, From Controller se apoya en Page Controller. Porque lo que hace en la práctica es redireccionarme a un recurso, a un controlador asociado a un recurso, que luego me lleva a la vista, ¿ya? Por eso es que se apoya, por eso es que nosotros decíamos eso en esa clase, ¿ya? Y aquí es una forma de tratar de materializarlo, ¿ya? Entonces, por eso, este tipo de solución estudia a qué se puede asociar, a front control, ¿ya? Esa es la respuesta, ¿ya? Y por cómo se materializa. ¿Mm? Entonces, la idea es que ahora vamos a revisar las vistas de la información de una planta, ¿ya? Nosotros vimos que habían 2 escenarios. ¿Se acuerdan cuáles eran los escenarios que nosotros vimos? ¿Cuántas personas podían ver una planta? ¿O cuántos actores definimos en el sistema? ¿Cierto? El cliente del vivero y el trabajador del vivero, ¿cierto? Entonces tengo 2 formas o 2 vistas para ver la información de una planta, ¿sí? Que eran muy similares, prácticamente iguales, pero con una sutil diferencia, ¿sí? En el caso del cliente, iba a poder ver en qué sección se encontraba. En el caso del trabajador del vivero, la información de las secciones no iba. ¿Mm? Se parecen harto, ¿cierto? Sí. Son casi iguales, por decirlo así, salvo esa pequeña diferencia, ¿ya? Entonces lo que yo puedo hacer, o lo que nosotros podríamos hacer, podríamos crear 2 vistas distintas, ¿cierto? ¿Tiene sentido generar 2 vistas distintas? ¿Cierto? Ya. El template view, ¿cierto? Nos va a ayudar
como dice Aníbal, a toda la parte que es como la dinámica, ¿ya? Que por ejemplo vamos a hacer esta plantilla, por decirlo así, donde el nombre, el detalle de la cantidad disponible, características, luz, agua y precio se van a ir cargando según el modelo que generemos, ¿ya? Pero, como ustedes también dicen en el chat, no tiene mucho sentido que yo genere dos vistas distintas, ¿cierto? ¿Por qué no tiene mucho sentido que yo genere dos vistas distintas? Porque son prácticamente iguales y solo cambian un pequeño pedacito, ¿ya? Entonces, nosotros podemos tener que en nuestro modelo de planta vamos a tener el nombre, la cantidad, las características, la luz, el agua y el precio, ¿ya? Y las secciones donde aparece, ¿ya? Independiente del tipo de usuario que hay, esta información debería mostrarse o no. ¿Mm? Si duplicáramos las vistas, vamos a tener código duplicado, porque toda esta parte de acá va a ser la misma, independiente que usemos template view. Van a ser dos template view exactamente iguales, salvo por una sección que en uno aparece y en otro no, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, si nosotros hiciéramos esto de acá, que en el fondo usamos el mismo modelo para dos vistas distintas, va a pasar que se nos va a empezar a repetir código, ¿cierto? ¿Qué pasaría si yo duplicara las vistas? ¿Ya? Tengo vistas duplicadas. Y ahora digo, ¿sabes qué? Ahora los precios van a ir al principio. O va a decir el nombre y entre paréntesis el precio. ¿Cierto? Habría un problema de mantención. Tendría que ir a modificar dos vistas distintas. Y eso no es buena idea, por decirlo así, ¿cierto? Eso no va a ser problemático, como dice Aníbal, en la mantención de ese sistema. Los cambios a futuro van a ser difíciles de mantener. Ya. Por otro lado, lo que yo podría hacer es generar una sola vista, ¿cierto? Una única vista. ¿Ya? Y acá aplicar una lógica de transformación. Si vienen elementos en la lista de secciones, muestro eso. Si no vienen elementos, no lo muestro. ¿Cierto? Y hay una transformación detrás. ¿Mm? ¿Sí? ¿Veis? Si son en el caso de los clientes, se dice la petición. Ya. Para poder cargar esa parte. Este es otro esquema. Me adelanté un poco. Ya. Entonces, ¿cuál sería el contra de tener dos pistas separadas? Como dice Aníbal, el problema es la mantención, ¿cierto? Como dice Felipe, código duplicado. ¿Ya? Pero mantener una única vista que nos permite implementar esa lógica también es más complejo, ¿cierto? En este caso es trivialmente complejo, es una trivialidad porque en el fondo es una transformación que es base a una decisión, ¿ya? Pero así todo es más complejo que tener, o tiene una lógica más compleja que tener dos vistas separadas, aunque en este caso es sencillo, ¿ya? Pero en escenarios más complejos, ya una lógica de transformación también hay que verla con cuidado porque la idea tampoco es que hagamos la página excesivamente compleja o excesivamente difícil, ¿ya? Entonces nuestras dos opciones eran A, tener dos vistas separadas con el contra de que tenemos que mantener dos cosas que son prácticamente iguales y estamos duplicando mucho código, o tener una única vista que implemente una lógica que diga, esta parte de acá yo la voy a mostrar solamente cuando vengan elementos en esa lista. ¿Sí? Entonces, se fijan que tengo una única vista con una lógica de transformación, un único modelo, ¿ya? Pero que se utiliza para dos actores diferentes. ¿Mm? ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Ya? Ahora, tenemos que hacer siempre lo mismo que, por ejemplo, en este escenario, supongamos, volvamos al ejemplo del principio, como para ver un caso donde no tendría sentido. Eh, Nosotros dijimos, me voy a devolver a, que la pantalla inicial, por ejemplo, del trabajador era esta. Él veía las secciones existentes en el vivero, la lista de secciones. Y un cliente del vivero iba a ver el listado de plantas que existen en el vivero. ¿Tendría sentido hacer una única vista de inicio para ambos actores? ¿O vale la pena tener dos vistas independientes, o sea, dos vistas diferentes? Una pensada para los trabajadores y otra pensada para los clientes. Ya.
De que podría ser la misma, pero se fijan que es completamente distinta. Es completamente distinta, ¿ya? Porque el modelo también que hay detrás van a ser distintos. En el caso del trabajador, mi modelo va a tener la lista de secciones. En el caso de un cliente, me interesa la lista de las plantas. En uno muestro solo secciones, en otro voy a mostrar solo plantas. ¿Podría usar la misma vista? Sí, podría ser la misma vista, pero tendría una lógica que diría, si es trabajador, muestra todo este HTML. Si es cliente, muestra todo este HTML. ¿Ya? En ese escenario no tiene mucho sentido usar la misma. ¿Se fijan? ¿Por qué no tiene mucho sentido? Porque si yo quisiese hacer alguna modificación en la vista de lo que ve el cliente, por ejemplo, corro el riesgo de pasar a llevar la vista del trabajador. Siendo que nosotros sabemos que por información y utilización son muy diferentes la una de la otra. ¿Ya? Son muy diferentes, son muy diferentes la una de la otra. Entonces ahí no me conviene utilizar la misma vista. En cambio, en el otro el primer escenario que nosotros vimos, eran prácticamente iguales. En el fondo era la misma vista, solo que una sección se mostraba o no. Por lo tanto, sí tenía sentido ya poder trabajarla, ¿cuál es la palabra? En una única vista. Incluso era el mismo modelo, ¿ya? Pero en el caso de la página inicial, ni siquiera los modelos que hay detrás son iguales. Entonces, sería forzar un poco el escenario para trabajar la misma vista, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Ya? Así que ojo también con ese detalle. ¿Podría hacerlo? Sí, lo puedo hacer. De hecho, puedo tomar cualquiera de los dos esquemas, los dos escenarios. Pero hay pros y contras asociados a cada uno. ¿Mm? Y un poco la habilidad que ustedes tienen que ir desarrollando también es que tienen que evaluar los pros y los contras. Y en base a esos pros y contras tomar una decisión. En este caso, una decisión del diseño. Que en este caso resulta prácticamente trivial. ¿Ya? Pero en escenarios más complejos ustedes van a tener que tomar decisiones de diseño. ¿Ya? Esas decisiones de diseño tienen que estar sustentadas con los pros y contras que ustedes lograron identificar. ¿Ya? No tienen que hacer las cosas porque se me dio la gana, me dio una tincada, yo creo que debería funcionar. No, tienen que analizar los pros y los contras de cada decisión de diseño que ustedes están tomando. ¿Ya? Y esto ya lo vi. ¿Ya? Hay otra forma de hacer esto, que es un poco más, eh, no sé si la palabra es compleja o no, pero requiere de otras implementaciones distintas. ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Ya? Si ustedes se acuerdan, nosotros vimos las formas de implementación de MVC, había una que decía que podíamos trabajar con secciones de vistas, ¿ya? Y que cada uno se iba a ir cargando de forma independiente. Podríamos tomar ese mismo esquema. En este caso, tengo una vista, ¿ya? Con el modelo de las plantas, y si se fijan, no tiene información de las secciones. Pero sí, la vista va a tener como, puedo decirlo así, una sección o un área que se va a cargar bajo ciertos escenarios. Entonces, en caso de los clientes, yo voy a hacer una petición adicional. ¿Ya? Esa petición adicional que va a ir a consultar al controlador, ¿ya? O a otro elemento, o a un servicio, por ejemplo, o en este caso a un controlador, con la información de las secciones en las cuales está esta planta. Y en base a eso, me va a retornar, ¿ya? El modelo o la vista que yo quiero mostrar en ese pedacito. ¿Qué significa eso? Que yo cuando cargo mi vista, dependiente de si es cliente o no, voy a gatillar una petición adicional para poder dibujar el pedacito de vista que me faltó. Pero eso requiere otra interacción más con el lado del servidor. Si se fijan, en la solución anterior que nosotros vimos, en esta de acá, nosotros hacíamos una única llamada.
Esa única llamada nos retornaba un modelo, y en base a ese modelo nosotros dibujábamos. Acá, en base al cliente, o sea, perdón, al usuario, al actor, ¿ya? Se podría generar una petición adicional. ¿Qué es lo que hace eso? Que en el caso de los trabajadores, yo no hago esta llamada. En el caso de los clientes, sí hago esa llamada. Y al hacer esa llamada, se dibuja ese pedacito de vista, ¿ya? Entonces yo dejo ese pedacito de vista como separado. Y solo en algunos casos voy a buscar esa sección, ¿ya? ¿Se fijan que es como un poquito más rebuscada que la solución que nosotros dimos? ¿Sí? Eh, lo mismo, tiene pro y contra. Los pros sería de que yo efectivamente intercambio modelos más sencillos, más livianos, en el fondo, ¿ya? Porque en el escenario que nosotros hicimos, había un elemento del modelo que era la lista de secciones, que en un caso particular iba a venir sin elementos, ¿ya? Que igual me infería para hacer una transformación en la lista, pero iba a venir sin elementos y otro iba a venir. En este caso de acá, el modelo, la información del modelo de las plantas va a ser más liviano en el fondo. Lo mismo va a pasar con esa sección específica que solamente va a tener el tema de las secciones. Pero evidentemente puede haber problemas de comunicación entre medios. No necesariamente cuellos de botella, pero sí puede ser qué pasa si esta petición falla. En el caso de un cliente, esa sección no se va a cargar. Me podría generar otro tipo, tendría que lidiar con otro tipo de problemas. ¿Ya? ¿Qué pasa si la petición falló? De hecho, tendríamos que hacer que cuando se esté dibujando mi vista, generar más de una petición para poder ir a completar lo que me falta. Entonces tendría que gestionar más elementos. ¿Ya? Por eso que es más compleja que en el escenario anterior, pero trabajo con modelos más sencillos. ¿Ya? Entonces también hay un tema de pros y contras. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Y hay cosas que nosotros no hemos hablado ahora. Dice, ¿qué se puede decir del uso del ORM? Si es necesario y qué patrón de partida. ¿Hemos hablado de la base de datos en algún momento? ¿Cierto? No hemos hablado absolutamente nada de la base de datos. ¿Ya? Se fijan que todo lo que nosotros diseñamos con la lógica del MVC se basaba en modelos, vistas y controladores, pero en ningún momento tocamos el cómo acceder a esos datos. ¿Ya? Con todo lo que nosotros hemos descrito hasta el momento, no podemos decir nada del esquema del ORM, porque ni siquiera sabemos cómo está construida, cómo está diseñada esa base de datos. ¿Mm? En estricto rigor podríamos decir que ni siquiera sabemos si hay una base de datos con la cual conectarse. Por tanto, hasta este momento nosotros no podemos decir mucho de respecto a al ORM, ¿ya? Respecto a qué patrón de mapeo objeto relacional podemos utilizar, porque no tenemos información de los modelos de la base de datos. ¿Ya? Eso también refuerza un poco la idea de la independencia que nosotros estamos trabajando, ya de las responsabilidades aisladas. ¿Ya? Que si bien van a haber elementos que se van a preocupar de hacer este mapeo objeto relacional, yo luego el resultado de eso se lo puedo entregar a los modelos que definían el MVC para completar el flujo. ¿Ya? Es un poco la idea. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Ya. Si no hay más dudas y no más consultas, dejamos la clase hasta acá y nos vemos la próxima semana, ¿de acuerdo? Que estén bien, cuídense y cualquier cosa hablamos. Chao. Ya, profe. Chao.